Me llama mucho la atención el programa del régimen chino, Thousand Talents, donde han venido reclutando científicos de todo el mundo para sus experimentos. Eh, Recordar el científico de Harvard, Charles Lieber, que lo tienen en la cárcel por hacer con recursos americanos y pago adicionalmente por el régimen chino experimentos de nanotecnología, pero han venido reclutando científicos por el mundo. Lo llaman el programa de los 1000 talentos. Bueno, Entonces, sí, claro. Esa noticia creo que es de febrero de este año, sí, donde, sí, donde se descubre que un académico de la Universidad de Harvard recibía cientos de miles de dólares del gobierno chino para traspasar secretos de investigación de Harvard a la ciencia china. Esto no es novedad. Los chinos han comprado, la academia estadounidense, la academia británica, la corrupción que hay no se habla abiertamente, pero todo el mundo sabe que es así. Los chinos han comprado a un montón de científicos occidentales que ya no trabajan en función de los intereses de su país, menos en interés, más importante, menos en un interés en función a la ciencia, sino que venden estas investigaciones, estos avances científicos con fines de competencia. Porque China, lo que en estos momentos está ocurriendo es, si en la década, vamos a decir, post Segunda Guerra Mundial, cuando se inicia la Guerra Fría entre la Unión Soviética y los Estados Unidos, lo que tú estás viendo ahora es el inicio muy probable de una Segunda Guerra Fría, que no sé qué tan fría puede ser. Ese es el problema, un poco de temor. En este caso, entre China y los Estados Unidos. Porque los grandes líderes en el desarrollo de tecnologías convergentes, y por tecnologías convergentes me refiero a tecnologías que inicialmente no están relacionadas entre sí, pero cuyas aplicaciones se van refinando y a lo largo del tiempo van convergiendo para encontrar puntos en común y finalmente por eso se le dice tecnologías convergentes. Los grandes líderes de estas tecnologías convergentes, las tres principales, la inteligencia artificial, la biotecnología y la nanotecnología, son China y los Estados Unidos. China y claro. los Estados Unidos principalmente en biotecnología y en inteligencia artificial. Entonces, y aquí, por ejemplo, también tendrías otro ejemplo de tecnología convergente y que ya se dio, creo que fue en enero de este año, donde se creó el primer ser vivo eh, hecho exclusivamente por el hombre. Se llama el Xenobot. Lo pueden buscar, es Xeno, con Xeno bot, Xenobots. Y lo que hicieron fue un grupo de científicos tomó una especie de rana que se llama Xenopus laevis y lo que hicieron fue en embrión, a nivel de embrión, sacaron piel, células de piel y células de corazón que no están juntas de manera natural y estos científicos en un laboratorio fusionaron esos dos tipos de células, de piel y de corazón de esta rana. Pero ¿cuál era el agregado? Que el desarrollo que no se daría en la vida en forma natural, porque no son, o sea, vamos a decir, no se programaban por su código genético natural, sino que se utilizó inteligencia artificial para generar un algoritmo evolutivo. Y ese algoritmo evolutivo se programó a este conjunto de células de corazón y de piel fusionadas para crear una especie de robotito biológico. Incluso hay videos en YouTube que ustedes pueden ver de cómo a través del algoritmo programan a este Xenobot para que se mueva en línea recta y después doble exactamente a la derecha, porque lo están programando. Sí. Imagínate, o sea, quiero que la gente entienda esto. Se están creando, ya existe la técnica, esto ya no es ciencia ficción, ya existe la técnica para crear formas de vida que no existían y programarlas en evolución. Si la gente creía que solamente existían los hackers informáticos, ahora hay otro tipo de hacker que se llaman biohackers. ¿Y qué hacen? Este kit de CRISPR, ¿no? Que te dije, el CRISPR, la técnica CRISPR. Cas9 es la más conocida, tienes CRISPR-Cas12 y CRISPR-Cas13, que son variantes, pero Cas9 es la más conocida. Lo que hacen es, existe gente que vende kits de CRISPR, donde te pueden mandar con tus ranas, tus aparatos, tus pipetas, para que tú en tu casa experimentes Wow. edición genética, y entonces los biohackers son estos tipos que desde en los garajes de sus casas manipulan vida
animal o incluso la suya, ¿no? Para ver cómo exactamente, The Shape of Water. Hay un vivo que yo tuve con Agustín, que hablamos justamente sobre esta película y cómo se afecta la imagen del ser humano, ¿no? El adoctrinamiento que mencionaba Samuel. Un Entonces, comentario de Carmen Espejo. claro, entonces mira lo que sucede aquí. Tú puedes ya ir con estos biohackers que trabajan desde los garajes de sus casas. Y hace poco, creo que hace un par de años, uno de ellos murió porque obviamente estuvo inyectándose, parece que no tuvo cuidado al momento de la limpieza, ¿no? Entonces murió de una asepsia. Unos que se estaban tratando de fabricar o de crear alas de águila en la espalda y otros que quieren y otros que hacen también el famoso microchipping, ¿no? Donde se meten chips debajo, entonces para que abran la puerta de su casa de manera automática o su auto o sea, estamos llegando a un punto y, ojo, hay diferentes tipos de biohackers. Entre ellos existe una comunidad y no todos son iguales. Pero el punto es la facilidad. Tú ya estás trabajando, tú tienes gente que en estos momentos en los garajes de su casa está manipulando material genético. Dice Edgar Fernando Spider-Man. Claro, Spider-Man, que le cae supuestamente se mezcla con genoma de araña. De Urun dice posthumanos. Bueno, eso ya es otro tema. Ahí entraríamos al transhumanismo, que sería la aplicación de estas tecnologías. Estas tecnologías podrían materializar el sueño transhumanista, ¿no? Yo creo que hablé contigo brevemente en la conversación que tuvimos, la primera que tuvimos, hablé un poco sobre el transhumanismo, pero Sí, lo que permite el transhumanismo, lo que lo podría ser posible, ¿no? Es el uso de estas tecnologías convergentes. Una de ellas sería la edición de genes, como te dije, no solamente para alterar nuestra condición moral para volvernos seres virtuosos perfectos, como plantea o como sostiene David Pierce, o sino edición genética para vivir más años, según Aubrey de Grey, que es este gerontólogo británico, la muerte debería ser declarada una enfermedad, no un proceso natural. Y ya están haciendo lobby en la OMS para acabar con eso. Entonces, lo que tú estás viendo acá es que esas técnicas que todavía por cuestiones éticas no son aplicadas al ser humano, no significa que tengan el potencial para lograr esos cambios. Y si tú fusionas, por ejemplo, biotecnología con inteligencia artificial y después con nanotecnología, porque en vez de tener una piel natural, a través de algoritmos evolutivos, nanotecnología generas una piel con grafeno para ser más resistente y te inyectas pistones y te pones pistones en las piernas para saltar 30 metros en vez de 60 centímetros. O sea, técnicamente eso sería posible. Técnicamente, no significa que tenga resultado. Entonces, cuando tú hablas, y lo mencioné la vez pasada, esta agenda transhumanista, ¿qué es la agenda? No es que sea la agenda de porque esto la gente tiene que tenerlo claro, no es que Bill Gates, Bezos, Zuckerberg necesariamente sean transhumanistas. No significa que necesariamente ellos sean, pero los transhumanistas o la comunidad transhumanista es funcional a sus intereses. Por eso es que los ayudan. Ray Kurzweil, lo mencioné la vez pasada, uno de los mayores futuristas del mundo, es jefe de producto de Google. Y Ray Kurzweil es un transhumanista declarado. Es uno de los grandes líderes del movimiento transhumanista mundial dentro de una corriente que se llama singularitarios. Bueno, estos grandes millonarios lo que hacen es financian, ayudan a legitimar el discurso transhumanista, porque, Samuel, imagínate el poder que tendrías si tú eres capaz de controlar la tecnología que da y quita vida, que no, da y quita características. Te vuelves Dios, así es. con minúscula, obviamente. Sí, sí, claro. Entonces, claro, no es como decimos en Perú, no es por amor al chancho, sino a los chicharrones. Aquí hay intereses económicos, políticos, incluso intereses que trascienden lo político y lo económico. Es la materialización de las aspiraciones mesiánicas de estos sujetos que manejan estas tecnologías. ¿Por qué? Porque la gente dice, pero ¿qué tiene que ver Google? ¿Qué tiene que ver Facebook? Este tipo, Lucas, está hablando tonterías. Bueno, si uno revisa qué tipo de acciones, de qué tipo de empresas están comprando y en qué tipo de empresas invierten, esta gente invierte en empresas biotecnológicas también, ¿no? Claro. Y tienes empresas que ya están fabricando, por ejemplo, moléculas de vida que no se dan en la naturaleza.
y no recuerdo bien en este momento el nombre de una de estas empresas, pero Bill Gates invirtió $80 millones en esta startup. Y el 20% de las startups que se financiaron en Estados Unidos en el 2018, el 20% eran startups biotecnológicas. La singularidad no es real todavía. Y para que sea real, nadie sabe si va a ser real. Porque la singularidad, que no es un concepto que inventó Kurzweil, ojo, lo utilizó de otro científico que lo creó ese término 20 o 30 años antes. La singularidad es ese proceso en el cual a lo largo del tiempo vas a decir el crecimiento tecnológico va yendo de esta manera, ¿no? Vas aumentando y va aumentando en el tiempo el crecimiento tecnológico porque en la medida que vas pasando el tiempo se va acumulando más conocimiento y a lo largo de ese conocimiento que vas acumulando obviamente vas teniendo avances. La singularidad lo que te dice es que vas a llegar a un punto donde ya no va a ser una curva, sino que se va a volver una paralela al eje Y. ¿Y qué significa eso? Que en ese momento tú llegaste a la perfección. La tecnología que generas se automejora inmediatamente. Y el conocimiento y la tecnología que tú desarrollas es tan rápida que ya se genera y se consume a sí misma en el mismo tiempo. Entonces ya no llegaste a un estado divino, eres Dios. Ese momento todavía no ha llegado. Y varios, incluso transhumanistas, sostienen que la singularidad es incluso una imposibilidad, ¿no? Pero no es que se haya llegado.